Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Pablo Nieto Palacios y bienvenidos a este nuevo video podcast. El día de hoy tenemos a un gran amigo mío que, pues para mí, él es el que me llevó, me indució un poco por la ingeniería en aeronáutica, fue el que me llevó me ayudó con mis dudas cuando me fui a estudiar, cuando me fui a estudiar a León y me ayudó con todos esos problemillas que tuve al entrar a la universidad. Él es un gran amigo mío, ingeniero en aeronáutica. Para mí, lo que más representa de él, para mí es pues, que es es una gran persona, es un gran ingeniero, que es un chico de puro 10, chico bien, señora, es un chico de puro 10 y que es una persona que en algún momento me gustaría ser como él, que le eche tantas ganas a su carrera, que haga tantas de estas cosas. Ociel, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la introducción, por la invitación por primera vez al canal del buen Pablo, no solo Pablo, Sir Pablo. Entonces, pues bueno, pues a ver qué sale de esta sesión. Muchas gracias. ¿Tú cómo te presentarías a todos los que te Ay, están viendo? pues ¿Cómo te mira, presentarías? mm, diría así como en general, como lo más importante, pues recién graduado de Ingeniería en Aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional de la poderosa UPIG. Wow, me sorprendes mucho. Mira, la primera pregunta es, ¿cuáles eran las expectativas que tú tenías de la carrera Ajá. cuando entraste? O sea, ¿por qué te metiste al final de todo Ok, también? bueno, pues a mí siempre me había interesado toda la parte de los aviones y la aerodinámica de autos y de alguna forma sabía que podía relacionar estas dos cosas con la carrera, ¿no? Entonces, pues sí, al principio todo iba bien, o sea, yo había revisado un poco, entonces sabía que podía estar en el camino correcto, ¿no? Al principio muchas personas pues como que pensaban, este vato se equivocó de carrera, ¿no? Incluso algún profesor cuando yo dije, el típico, ¿no? ¿Por qué están aquí, no? Entonces yo dije, no, pues la aerodinámica de autos, pues aviones y así, ¿no? Y como que se me quedó viendo así como de, no, no te habrás equivocado de carrera. Y ya, pues yo sabía que no, o sea, sabía, ya había investigado, entonces sabía que estaba bien. Pero lo que sí no sabía era que había muchos, eh, sigo, o repito, Sí, sí, sí. no sabía que había muchas ramas dentro de ella, ¿no? Porque tanto está como la parte de la manufactura, del diseño, del mantenimiento, entonces es algo que la verdad nunca pasó por mi cabeza que aeronáutica también era todo eso, ¿no? Y que inclusive en las carreras que hay en México están un poquito divididas, ¿no? Unas están más especializadas en la investigación, otras en la manufactura, otras en el mantenimiento y todo esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso es algo que no esperé y que no, por ningún momento pasó en mi cabeza. Yo estaba más enfocado en la parte aerodinámica, ¿no? Y no me equivoqué en eso, pero sí lo otro fue algo nuevo, diría yo. ¿A ti qué te hacía seguir o sea, seguir estudiando, seguir teniendo estas ganas? Porque, o sea, yo en este Ajá. momento, ahorita acabo de reprobar un examen, me está Suele valiendo pasar. todo, ya siento que ya no entiendo nada, mis Ajá. calificaciones están por el suelo. ¿Tú qué hacías o tú qué sentías para poder seguir? Pues yo creo mis primeras bajoneadas fue pues entrando, ¿no? El primer mes estuvo bien y de alguna forma me mantenía motivado porque veía de alguna forma que estaba arriba del promedio, ¿no? Porque muchos reprobaron, entonces dije, bueno, no fui de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues creo que voy bien. Llega el segundo parcial, ya estaba confiado bueno, fue en la materia de cálculo diferencial integral. Y yo estaba confiado que me iba a ir bien porque salimos, discutimos las respuestas y pues todo bien, ¿no? Había puesto todo bien. Sin embargo, bueno, ya para este parcial se ponen un poquito más estrictos y calificaron la redacción matemática, ¿no? Entonces ahí fue donde me falló y todo lo que puse pues realmente estaba mal por la redacción. Entonces, bueno, de alguna forma no me agüité como a lo mejor hubiera esperado, no sé, como que me había ido bien en prepa, pero recibir un 2 como que sí era algo inesperado. Pero al ver que todos estaban en la misma, que la maestra calificó con la misma varita a todos, entonces, pues de alguna forma dije, bueno, esta maestra es matemática, sabe lo que está haciendo, de alguna forma ella estudió eso, entonces como que lo vi como un área de mejora, ¿no? O sea, como que dije, bueno, es la maestra, la primera maestra que me reprueba, ¿no? O sea, todo había sido fácil, sencillo, y llega este y dije, bueno, pues es cierto, ¿no? O sea, ya estoy en universidad, no estoy rindiendo a la par, ¿no? O sea, tengo que mejorar y pues se me abre esa oportunidad, ¿no? De mejorar. Y pues como a todos les fue mal, a todos les había calificado detallitos, entonces de alguna forma pude ver todo ese espectro, ¿no? Que estaba considerando que por esas razones les bajaba, ¿no?
Entonces, pues dije, ok, pues tengo que mejorar en esto. Y de alguna forma recuerdo a una amiga que era muy buena en matemáticas, es muy buena en matemáticas, y veía sus exámenes y ella podía hacer eso, ¿no? Entonces dije, si ella puede, pues yo también puedo, ¿no? Y le pedía consejos, oye, está bien esta forma de redactar, ¿se te suena bien? Y Sí, sí, sí. o sea, así poco a poco iba viendo sus exámenes para ver la manera en la que redactaba, ¿no? No tanto ver qué había sacado, sino cómo lo estaba redactando ella. Porque si no sabían, a nosotros en nuestras materias de matemáticas, pues nos piden hacer redacción matemática, ¿no? No solamente hacer la operacioncita y el garabato como a muchos. Entonces, pues sí, empieza eso y algunos detalles, en algunos llegué a reprobar exámenes, pero de alguna forma dije, era consciente, ¿no? Dije, a lo mejor yo sé que estuve bien en algunas cosas, otras cosas sé que no están en mis manos, y de ahí de alguna forma como que vi las calificaciones de una forma en el, ¿cómo decirlo? En cómo el profesor quiere que se acerque a lo que él quiere que hagas, ¿no? Entonces yo sabía que lo entendía, que sabía qué estaba haciendo, pero en este caso pues no me acerqué a lo que él pedía, ¿no? Entonces de alguna forma pues sí, pues obtuve ese 2, ¿no? Y ya al final pues de alguna forma pues bueno, la pasé, ¿no? Y pues obviamente después hubo más reprobadas, ¿no? No fue la única. Y al final de cuentas lo que me hacía continuar, pues yo creo era eso que empezó desde el principio, ¿no? Tener esa oportunidad de mejorar, ¿no? Y bueno, ser consciente de que no está en mis manos, porque de alguna forma hay muchas cosas que te ponen que nunca vieron, que no están en los libros y que puedes ver los libros y nunca encuentras eso, ¿no? O sea, nunca encuentras, podrías estar estudiando y al final perder tiempo y en el examen viene otra cosa. Y pues sí, o sea, yo al final de cuentas sabía que era consciente que a lo mejor podría ser un poco desgastante meterme a revisar tantas cosas que a lo mejor era muy probable que no viniera, ¿no? Entonces después le agarré el cariño a resolver problemas con ayuda del solucionario, la verdad. Tenía que estar certero de que Sí. lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Porque podía ser muchos problemas y no saber si estaba haciéndolo bien, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de ya tener al menos la respuesta, podía saber que lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, de ahí empecé a mejorar, empecé a mejorar. Otro tope que me llevé fue el con termodinámica. Y esa la saqué en ETS, bueno, título de suficiencia para, para los Sí, es no cierto. familiarizados con el Politécnico. Pero ya estuvo padre porque al final de cuentas me di cuenta que no estaba tan difícil, ¿no? Y hice tantos problemas que me empezó a gustar, ¿no? Y dije, no, está muy padre todo esto, ¿no? Y estoy entendiendo, ¿no? Ya, llegó a un punto en el que ya podía hacer los problemas sin estar revisando tantas cosas. Y de alguna forma, como preparaba un formulario eh, y ya identificaba rápido todas las cosas, ¿no? Y entonces ya después era capaz de deducir de las ecuaciones que nos pedían a veces deducir lo demás, era capaz de sacarlo, ¿no? Entonces empezaba a razonar todo y salía, ¿no? A pesar de que el ETS lo saqué con 6, en el examen estaba muy largo y sentí que realmente todo lo que estaba haciendo estuvo bien, ¿no? O sea, a lo mejor fue un 6, pero siento que ese 6 lo saqué limpiamente, ¿no? No que me hayan pasado. O quizás ni me lo calificaron y había sacado más y pues parejo, ¿no? 6. Pero realmente me sentí muy seguro y de ahí me ayudó para otras materias, ¿no? O sea, porque después hay otras materias relacionadas con termodinámica. Y sí, o sea, sentí que podía mejorar y me empezó a gustar y empecé a ver resultados, ¿no? Y en los primeros proyectos, algo que no, digo, en los primeros proyectos, bueno, ya lo spoileé, pero en los primeros semestres no había tantos proyectos, ¿no? Que era algo que siempre ha sido como mi fuerte. Y ya una vez que empiezan a haber proyectos en la especialidad, Sí. me empezó a subir todavía más, ¿no? Entonces podía aplicar lo que estaba viendo, entonces subía y subía y entonces compensaba lo que a lo mejor no podía subir en el examen, ¿no? Y de alguna forma empecé a subir. De hecho, en la segunda etapa de mi carrera, a partir del cuarto semestre, todavía subí más el promedio, ¿no? Entonces no fue algo como que empeorara. Entonces, creo que eso fue lo que me motivara, ¿no? Al principio, tener la capacidad de mejorar, la oportunidad de mejorar. Y después, los proyectos. Entonces, de ahí fue como, pues sí, me salían, veía que trabajaba con un buen equipo y que daba buenos resultados. Entonces, pues sí, me motivaba, ¿no? Y empezaba a ver que salían mejores resultados, que empezaba a subir promedio, entonces todo empezaba como un momentum, ¿no? O sea, ya una vez como que no podías parar. Y pues así, eso fue como lo que yo creo me motivaba a seguir. Ya después también tuve un perro y como que te alegraba los días cuando llegabas hacia Ah, qué Habitadilla. padre. Entonces, Te hacía compañía. sí, bueno, no tanto la compañía, pero sí el hecho de tener
más actividad, ¿no? Sabes, eso de que pues el perro necesita también sus cosas, su atención, entonces me motivaba a hacer más rápido mis cosas y para también dedicarle pues lo que merecía, ¿no? Y pues también me levantaba los ánimos a veces, ¿no? O sea, aunque estaba medio serio, neutro, pues verlo como que sí te levantaba el ánimo, entonces creo que fue todo eso. Padre, qué bonito, la verdad, qué bonito. ¿Tú qué sientes que te cambió Ujú. como persona? O sea, ¿qué cambiaste como persona desde que entraste a que saliste de la carrera? Um, Quizás es ser más paciente y eso también se lo debo al perro, porque mi perro es un poco intenso, y de alguna forma hay que tener paciencia desde el principio para educarlos y para entender cómo son, ¿no? Porque, o sea, son perros, o sea, no es como que le puedes decir, no hagas esto y te va a entender. Entonces, eh, y él también es muy juguetón, o sea, es muy agradable, pero es muy juguetón, entonces sí es de alguna forma intenso y con mucha energía. Entonces, eso me ayudó bastante a tener más paciencia todavía porque podía estar ladrando el perro y yo ya lo sentía parte de mí y lo noto, por ejemplo, con mi mamá, que a veces ladra poquito y a veces o el otro perro de mi hermano, ladra poquito y ya se está como desesperando, ¿no? Entonces todo eso que metió el perro de una forma a mi vida me hizo tener como más paciencia y ser más claro, ¿no? De hecho, muchas veces le llegaron a aventar a mi perro otros perros y desde ahí notaba la paciencia, ¿no? O sea, sabía cómo actuar porque a lo mejor se le aventaban, pero rápidamente identificaba qué iba a hacer el otro perro, no me alteraba, ¿no? O sea, si le llegaban a soltar una mordida, no me alteraba y buscaba cómo ayudarlo, ¿no? Y que no pasara a más. Entonces, creo que es algo que noté mucho cuando llegué a estar en ese tipo de situaciones que producen estrés, que de alguna forma lo vivía en cámara lenta, no se alcanzaba a divisar y pensar qué hacer y lo actuaba, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho después a hacer la parte de la paciencia. Y pues a cosechar los resultados, ¿no? Porque como comento, pues al principio no, mi promedio era malo, ¿no? Y la verdad, yo nunca tuve, por ejemplo, la intención de irme de intercambio hasta que pues llega el punto en que salen las convocatorias y mis compañeros, amigos cercanos, pues iban a aplicar, ¿no? Entonces dije, bueno, ya tengo todo lo que ellos estuvieron buscando de certificados de idiomas y así, entonces pues puedo aplicarlo, ¿no? Ya tengo el promedio, pues dije, bueno, pues vamos a meterlo, ¿no? Pero nunca fue un plan mío desde primer semestre como ellos, a lo mejor irme de intercambio, porque sabía que no estaba dando lo necesario, ¿no? No estaba sacando el promedio. Entonces, creo que eso, ¿no? La constancia y la perseverancia la mejoré muchísimo. Y también la parte de la comunicación. Siento que el hecho de estar en trabajos en equipo y en proyectos, sí me hizo ver que necesitaba de alguna forma expresarme mejor para alcanzar mejores resultados. Entonces creo que eso es lo que más podría destacar de la paciencia, perseverancia y mejora de comunicación. Creo que es lo que más había cambiado en cuanto a mentalidad y todo eso. Siento yo que es la misma, o sea, me siguen gustando las mismas cosas. Eh, y algunos pensamientos sí los he mejorado, otros pues siguen siendo los mismos, ¿no? Como que siempre me ha gustado mantenerme en la esencia, ¿no? Pero pues si hay cosas que mejorar, pues sí trato de hacerlas. ¿Qué tan importante se ha vuelto el trabajo en equipo en tu vida? Pues mira, ahorita por ejemplo estoy haciendo mi tesis en pareja, entonces ha estado interesante porque es un compañero con el que ya he trabajado en otros trabajos en equipo y en proyectos. Entonces sé que él trabaja bien, sé que es bueno, eh, y de alguna forma sé que hacemos buenas cosas, ¿no? Pero de repente hay fricciones también porque él es muy terco y yo también soy muy terco, ¿no? Entonces de alguna forma creo que es algo bueno porque se vuelve difícil el proyecto que estamos haciendo, pero por la terquedad de ambos siento que lo estamos sacando, ¿no? Y también otra cosa, por ejemplo, por lo mismo a veces sí llegamos a rozar, pero creo que tanto él como yo hemos madurado bastante porque sabemos que como que ambos sabemos qué estamos haciendo. Entonces recordamos que el objetivo es el proyecto, ¿no? O sea, dejamos entonces a un lado diferencias y órale, pues proyecto, ¿no? Y también en otros proyectos, pues he estado con compañeros que a lo mejor no son, pues no tanto que no sean de mi agrado, sino que son neutrales, ¿no? O sea, como que no es que me agrade mucho llevarme con ellos, pero a lo mejor, pues tampoco me desagrada, ¿no? Y ellos también se dan cuenta de eso, algunos, y buscan eso, ¿no? Poner
los objetivos del equipo adelante, ¿no? O sea, antes de pensar en nosotros mismos. Entonces creo que eso se vuelve muy padre porque logras los resultados que quieres, ¿no? No se vuelve algo de indiferencia en el que solamente una persona saca la casta, ¿no? Por el equipo. Entonces, la verdad creo que es padre, ¿no? Yo al principio me acuerdo que yo decía, pues está padre trabajar en equipo, pero yo lo puedo hacer solo y sé que me va a salir bien, ¿no? Y es algo que sigue manteniendo, pero realmente cuando logras un buen trabajo en equipo, sí notas la diferencia, ¿no? Se te aligeran las cargas y sigues manteniendo ese buen resultado hasta mejor. Entonces es algo muy padre. Pero sí, depende no solo de una persona, ¿no? Depende que por lo menos haya otra persona que esté en la misma sintonía de madurez de poder trabajar en equipo. Entonces, y a final de cuentas, pues la aeronáutica no puedes hacer todo tú solo, ¿no? O sea, hay personas que se especializan más en una cosa y otras en otra y a final de cuentas forman un todo que hace que todo funcione bien. Entonces, creo que eso es lo padre. Entonces, sí es muy importante, podría decirlo. Qué padre, qué padre. Tú fuiste foráneo, viviste solo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Al principio yo siento que me irrité un poco, pero no, no en el sentido de... pausa. Está bien, no pasa nada. Bueno, tendrás un buen video. Pues sí, al principio era un poco irritable, pero no irritable en el que yo me desesperaba conmigo mismo, sino esa irritación, ese estrés como biológico, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, el estrés pues te permite adaptarte para pues, sobrevivir, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que días antes, quizás hasta un mes antes de separarme de mi casa de aquí de San Luis, sí estaba algo... Parecía que estuviera siempre de malas, más con los que viven en mi casa. Y de alguna forma lo asimilo como era una reacción de quererlos alejar, ¿sabes? Que al momento de yo estar fuera de casa, no tener tanto el apego, ¿no? No sé si haya sido correcto o no, pero de alguna forma me ayudó, ¿no? De alguna forma estar un poco, empezarme a distanciar desde el principio, ¿no? O sea, no en mala manera, sino para mentalizarme que iba a estar solo. Y solo forma físicamente, ¿no? Porque de alguna forma sabía que estaba, pues ahí mi mamá y mi familia, ¿no? Y al principio, pues sí, era un poco más de agarrar rutinas, yo creo, porque se me llegaron de hecho, hoy estaba viendo fotos de mi galería y me encontré varias de hongos que se llegaron a formar en mi refri. Entonces llegué a perder mucha comida al principio, ¿no? Y al principio era mucho, pues empezar eso de comer lo que siempre habías querido, ¿no? Lo que siempre querías comer cuando llegabas a tu casa. Entonces, Pizza, hamburguesa y cosas así. no ¿o tanto, cómo? pero Maruchan. por ahí. Porque sí, en algún momento decía, no, pues no me quiero preparar nada de cenar, pues me compro un marucha, ¿no? Pues en la tiendita o algo así. Entonces, de alguna forma, sí era un poco eso y más con el lonche, ¿no? Como eran, ¿cómo decirlo? Pues sí llegabas en la mañana a la escuela y pues sí tenías tu buen rato ahí. Pues sí tenías que llevarte tu lonche a fuerzas, ¿no? Entonces al principio pues, era pues que me llevo el lonche, ¿no? Entonces pues estaban los sándwiches, hamburguesas y luego veías que se hacían tus otros compañeros foráneos y decías, no, pues a ver, voy a calarle esto y así empiezas a mezclarle. Me acuerdo de una amiga que hacía también foránea, que hacía hamburguesas y dije, no, pues también voy a hacer hamburguesas a ver qué tal, ¿no? Entonces imagínate, comer hamburguesa de lonche pues una semana, entonces como que pues, tú dices, está muy chido, ¿no? Pero ya después te vas a dar cuenta que sí repercute. Y, y sí, esas fueron unas cosas que fui a ir cambiando. Y ya después empecé a agarrar ya como una dieta, entonces sabía ya que me gustaba y ya no me preocupaba tanto por idearme un nuevo menú, ¿no? Simplemente ya tenía mis menús y ya sabía, pues qué tenía que comer, ¿no? Entonces sí lo variaba, pero ya sabía siempre qué tocaba, ¿no? O sabía qué me podía preparar de forma que comiera siempre saludable, ¿no? Entonces creo que eso la verdad también me ayudó bastante, también para tener energía como siempre en todo el día, porque sí hubo veces en la que entraba a 7 de la mañana y salía a 8 de la noche. Entonces me ayudó bastante también eso. Y pues bueno, en la parte de foráneo, creo que siempre he estado muy, muy a gusto conmigo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de, y es algo que no muchos dominan, el hecho de poder estar solo, pues sí, como que a muchos les irrita, ¿no? O sea, como, y de hecho, hace poco estaba
participando en una mesa de diálogo donde estábamos hablando cosas del COVID y así. Y eran unas chicas de psicología, ¿no? Que estudian psicología. Y de hecho, pues una de las preguntas fue relacionadas a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre de estas personas que han estado saliendo mucho en pandemia y así, ¿no? Y ella comentaba algo muy interesante, que quizás que es que no estén cómodos consigo mismos estando solos, ¿no? O sea, y es algo que no a muchas personas se les da. Y sí se me hizo, o sea, es bastante cierto, o sea, realmente en el fondo si te pones a pensar, esas personas pues necesitas a fuerzas estar con alguien o sí, buscar estar fuera, ¿no? Como que no poder, el hecho de no poder estar un rato solos, un día o una semana pensando en qué están haciendo, hacia dónde están apuntando, ¿no? Siento que a veces a mucha gente le falta. Entonces, pues yo la verdad me agarré muy bien porque todo dependía de mí, ¿sabes? Era un horario, era un itinerario en el que todo dependía de mí, sabía bien mis limitaciones, no había impedimentos de que a lo mejor mi hermano, por ejemplo, utilizamos el mismo baño, entonces que a lo mejor él estuviera utilizando el mismo baño y no pudiera yo entrar o que me retrasara o algo así. O también mi mamá, ¿no? Que tuviera que hacer unas cosas y a lo mejor no, pues sí, en cuestión de movimiento así, Sí. no me pudiera apoyar. Entonces utilizaba a veces el camión o caminaba, pero ya en el momento en el que ya era yo solo, pues todo dependía de mí, entonces la verdad era muy padre, todo sentía que fluía muy de acuerdo a lo que yo planeaba a mi día. Entonces, la verdad, yo lo disfruté. Obviamente hay veces en las que sí estaría padre tener algún roomie. Yo empecé con una idealización de un roomie, ¿no? O sea, yo sentía, nada, pues se ande, a lo mejor un día se cocina otro, otro día se cocina el otro, comparten comida, gastos y así, ¿no? Pero ya después cuando me daba cuenta de mis compañeros que tenían roomies, pues no era así, ¿no? O sea, había a veces muchas tensiones, o inclusive no tensiones, era de alguna forma el ambiente armónico, pero sí había muy marcada la división, ¿no? O sea, este es mi baño, punto, ¿no? Y en el refri igual, ¿no? Este es mi espacio, este es el tuyo, este es el tuyo. Y de alguna forma está bien porque pues es gente que no conoces, pero yo pensaba que a lo mejor iba a ser algo más. Todos hermanos, Sí, todos exacto, o sea, amigos, como sí. una parte de hermandad y es algo que pues evidentemente no siempre se puede. Y yo sabía, ¿no? Yo sabía que a lo mejor algunos compañeros de prepa se iban a ir allá, ¿no? O sea, ya sabía un poco de ti, ya sabía de otros. Y que a lo mejor compartir, pues, ¿cómo se llama? Pues sí, la casa o Casa. algo así, ¿no? Pero pues, bueno, ya al final, pues mi mamá nunca quiso que tuviera roomie. Supongo que porque a ella le gustaba también llegar ahí, pues quedarse y tener, pues estar de alguna forma conmigo, ¿no? Y pues yo también respetaba eso, ¿no? Porque Santiago, yo sabía que me separaba un poco y entonces pues tenía que comprender que a ella también le gustaba estar ahí, ¿no? Entonces, pues sí, de todo nunca se pudo tener un roomie pero pues sí, creo que es algo que disfruté, la verdad. Fue difícil al principio, pero una vez que agarras rutina, creo que te gusta. Entonces, pues sí, eso fue mi breve historia de ser foráneo. Qué padre, me gustó mucho. Estuvo padre. Sí, el detrás de cámaras. Todo lo que pasa. me... Wow, no sabía eso de ti. Nunca me había sentado a platicar contigo así, de hecho. No. De hecho, no. Tampoco lo acostumbro mucho con mucha ¿Con gente. nadie? Sí, pero normalmente estamos comiendo algo. O sea, salimos a comer algo. Y ahorita, obviamente, con la pandemia, pues no. ¿Cuáles eran tus partes favoritas? ¿Cuáles fueron tus partes favoritas mientras estabas en la universidad? Pues en cuanto a académico, la parte de proyectos, creo que es algo que siempre me gustó. O sea, el hecho de poder lograr más, porque, o sea, no por. Pues sí, o sea, creo que de alguna forma los proyectos que llegué a hacer siempre fueron de los mejores. No solo en calificación, sino siempre Sí, sí, sí. creo que eran los más padres, los más atractivos, al menos para mi gusto. Y siento que, pues sí, a veces mis compañeros nunca, pues querían mantenerse, ¿no? En lo que los otros estaban haciendo, ¿no? Eh, en algo simple, en algo rápido. O sea, si a lo mejor el profesor sabían que regalaba un poco de la calificación, pues buscaban simplemente sacarlo rápido y sabían que iban a tener una buena calificación, ¿no? Pero yo siempre fui de que, pues si quiero tener el 10, pues que sea que yo sienta que merece el 10, ¿no? O algo así. Entonces, de alguna forma, pues ahí creo que me ayudó un poco terquedad también, o sea, hubo un poco de fricciones también con algunos compañeros que querían mantenerse como en algo simple, pero de alguna forma después como creo que también les empezó a gustar y de alguna forma ponían su parte también y salía adelante, ¿no? Entonces se volvía muy padre, entonces creo que eso
fue lo que disfruté porque pues cuando yo empecé, pues te das cuenta que muchos chavos que vienen de prepas técnicas o algo así tienen bastantes conocimientos para la manufactura, para la electrónica, para programar. Entonces, eso es muy padre. Y pues vas mejorando, ¿no? Yo me acuerdo que en primer semestre mi proyecto, pues al principio no sabíamos utilizar ningún programa de diseño asistido por computadora y el proyecto de primer semestre ya lo pedía. Entonces, pues yo sabía que tenía el dibujo técnico, yo sé que podía dibujar y que me podía defender de alguna forma con eso, ¿no? Entonces, de alguna forma estaba cubierto, pero pues era requisito, ¿no? Tiene que estar la parte del diseño de asistido. Y una compañera muy amable, que era la consejera en ese entonces, nos empezó a ayudar y entonces empezaron a sacar unas compañeras el diseño asistido por computadora y yo saqué también algunos planos. Entonces de alguna forma cubrimos esa parte, pero me acuerdo que un compañero que fue el que ganó, fue uno de sistemas automotrices y él llevaba una suspensión adaptable, ¿no? Llevaba su pieza de suspensión, obviamente es más sencillo para alguien de sistemas automotrices. Pero era su suspensión adaptable, ¿no? Le podía modificar la rigidez, le podía aumentar y de alguna forma tenía su modo confort, su modo sport y todo esto, ¿no? Y entonces veías la suspensión cómo se adaptaba y todo esto, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero eso, ¿no? O sea, obviamente ya sé que él iba a ganar. Yo sabía que mi proyecto también era bueno, a lo mejor no tenía todas estas partes, pero a lo mejor era más fuerte en otras, ¿no? Pero dije, yo quiero también esto, ¿no? Entonces, me acuerdo que creo que fue en Navidad, ahorré dinero, mi mamá también me apoyó y me compré un kit de electrónica. Entonces de ahí empecé a juntar cosas electrónicas desde el segundo semestre porque dije, en algún momento me va a ayudar, ¿no? Y vi lo que era capaz de hacer con eso este compañero que después se hizo mi amigo. Y dije, yo también quiero hacer eso, ¿no? Entonces, creo que los proyectos me permitieron aprender mucho, no solo de mí, de poder ver qué tan lejos podemos llegar como equipo, sino también de estos compañeros, ¿no? Que a lo mejor ya eran muy buenos en programar o en hacer la parte electrónica o así. Entonces, de alguna forma yo veía lo que hacían y trataba de, ¿cómo se llama? Aportar, ¿no? O sea, a lo mejor veía que estaba haciendo algo y yo decía, no, pues a lo mejor por tal cosa puede ser mejor de otra forma, ¿no? Entonces lo intentábamos, funcionaba y entonces ya era un nuevo aprendizaje para los dos. Entonces creo que eso era lo más padre, ¿no? Y lo que más me hizo crecer también los proyectos. Padre. Y en la parte social, ¿qué fue tu parte En la favorita de parte la social, universidad? creo que una vez que encuentras gente cercana, porque yo igual pensaba, ¿no? Ya voy a estar en la carrera, ya es como gente que tiene como gustos más afines. Yo creo que va a ser más fácil hacer nuevas amistades, ¿no? Porque yo siempre he sido un poco, no mucho de bolitas, así de que tengo mi bolita para todos lados y siempre es estar con estas personas. Pero pues sí, identificaba personas que tenía algo, ¿no? Que de alguna forma podía admirar o que me inspiraba o que me hacía ser mejor, ¿no? Creo que es lo que siempre busco en las personas con las que suelo interactuar, no sé, y que a pesar que son, eh, pues sí son varias, eh, pues sí, era esta parte y me distraje con los perros. ¿Cuál era la pregunta nuevamente? La pregunta era en la parte social, Sí, ¿cuáles fueron tus partes favoritas? Ok, entonces, pues ya una vez pues sí, tenía esta sensación, ¿no? Que dices, pues ahora sí voy a encontrar gente más afín y vamos a poder platicar estas cosas. Y la realidad era que no, o sea, todos tenían una mentalidad muy distinta del por qué habían llegado ahí, ¿no? O sea, no todos realmente tenían aún claro qué querían hacer. Pero pues poco a poco pues ibas encontrando algunas. Y pues a lo mejor si no lograbas o no las llegabas a considerar como amistades, pues por lo menos que fueran buenos compañeros, ¿no? Entonces, para pues pasarlo todo bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues reducir el desgaste. Y entonces algo pues que siempre disfruté fueron pues las salidas que llegamos a tener, por ejemplo, siempre que terminábamos exámenes nos íbamos al sushi y agarrábamos promoción de 2x1 y ahí estábamos, ¿no? Era como esa mentalidad de terminar y, no, y volver a empezar, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso fue lo que más me gustó. La verdad nunca fui de fiestas y menos en ese punto, ¿no? Porque
Aparte de que sabía que tenía que dedicarle un poco más para subir, porque recordemos que no empezaba bien. Entonces sabía que tenía que mejorar, ¿no? Y yo siempre me dije, porque me acuerdo cuando yo estuve en prepa y amigos ya también me llegaron a preguntar, pues, ¿qué podían hacer para mejorar, no? Y yo decía, no, pues es que, pues ahorita no hagas nada más que hasta que mejores y veas qué te funcionó. Ahora sí empezamos a salir y un poquito a relajar más la calma, ¿no? Pero hasta que sepas qué te está funcionando y que alcances el nivel que quieres, ahora sí ya pues nos relajamos y hacemos más cosas, ¿no? Entonces tomé ese consejo mío que yo le llegué a dar a muchas personas y dije, ok, pues hasta que alcance el nivel que quiero, pues me voy a permitir un poquito más de libertad, ¿no? Pero pues la otra parte era que pues consistía en gastar dinero, ¿no? Y nunca he sido de gastar dinero en algo que sé que no me va a aportar mucho, ¿no? Entonces decía, ok, pues voy a ir a las fiestas, voy a gastar dinero que me puedo ahorrar para a lo mejor otra cosa. Aparte voy a gastar gasolina porque pues queda lejitos, bueno, al menos donde vivía pues estaba en las afueras de la ciudad, entonces pues tenía que desplazarme y pues bueno, era pues considerar esto, ¿no? Iba a gastar gasolina, iba a gastar tiempo porque iba a ser un desplazamiento largo. Pues el dinero y a lo mejor me iba a desvelar o a lo mejor iba a regresar muy tarde o a lo mejor me iba a tener que regresar más temprano para evitar pues problemas de tráfico, ¿no? Pues no sabes en qué condiciones anda la gente a esa hora, entonces pues dije, pues mejor ni me expongo, como siempre era salir a carretera, pues yo sabía que tenía que agarrar carretera y pues sabía que existía también de alguna forma el riesgo. Entonces dije, pues no voy a ganar nada, no van a ir mis amigos, voy a gastar dinero, no me va a aportar nada, pues dije, pues no, pues no, no, y tengo más cosas que hacer, Sí. entonces dije, pues creo que no voy a ganar mucho con ir. Entonces de esa parte, pues no, creo que solamente me mantuve nuevamente en la gente que iba viendo que podía ser de confianza. Y pues sí, así fue, yo creo, hasta el final, ¿no? Luego vas conociendo nueva gente que a lo mejor van en otros semestres y te agrada, ¿no? Porque sales de lo habitual, ¿no? De la gente, porque es gente que vas a ver casi, pues, todos los años que estés en la carrera, a lo que unos se atrasen, otros caigan en tu generación. Pero pues vas conociendo nueva gente, entonces creo que con otras actividades, por ejemplo, llegué a meterme también un poco a voleibol, entonces conoces nueva gente y pues sí, al conocer nueva gente de otros semestres, pues hay gente inclusive que la he llegado a considerar más cercana que ni son de mi carrera, que ni son de mi semestre, entonces, pues sí, la verdad, a esas personas sí les agradezco mucho, sí agradezco mucho haberlas conocido de alguna forma. Qué padre. Espera, déjame. La verdad de. Sí, ok. Saliendo de la carrera, ¿tú qué vas a hacer de tu vida? Ay, pues mira, ahorita sí pienso a futuro, sí genero planes a futuro a largo plazo, pero quedan como flotando en la nube, ¿sabes? O sea, primero termino lo que sé que tengo que acabar y luego voy bajando poco a poco esos planes que voy visualizando. Entonces, por lo pronto, titularme, creo que eso es algo como la prioridad, porque luego siento que si dejas pasar un poquito más, ese poquito más se vuelve muchito más, entonces ahorita que llevamos el ritmo de haber salido de la escuela, de hacer proyectos, todo eso, pues mantener ese momentum y terminar lo más pronto posible, ¿no? Más también por la burocracia del poli, pues, no, y ahorita con pandemia, pues sabemos que se va a retrasar más, entonces, entre más pronto, mejor. ¿Y tú qué quieres hacer de tu vida? Pues mira, No. Ah, sí. Lo grabaron. ¿Eh? Sana distancia. Gracias. Pues mira, a mí me gustaría más que nada involucrarme en la parte de ingeniería como tal y en la parte de investigación. Realmente hacer ingeniería y hacer tecnología, ya sea en la parte aeronáutica o en la parte automotriz, porque siento que al final de cuentas es lo que necesita el país, ¿no? Muchos estamos, bueno, no estamos, muchas universidades y mucha gente, y más ahora sí que en San Luis creo, están más orientados a la parte de manufactura, ¿no? Y me acuerdo de un amigo que me decía, no, pues es que la manufactura es lo más importante, ¿no? Y yo decía, no, pues es que el diseño es más importante, ¿no? La manufactura va después del diseño y se manufactura si ya hay un buen diseño, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues México creo que está caracterizado por ser un país manufacturero, ¿no? Y creo que muchas universidades ya se atienden a eso, porque pues a lo mejor pueden presumir después que todos sus egresados consigan trabajo y así, y pues dices,
pues sí, están sacando trabajo porque los preparamos para la manufactura y están entrando directo a la manufactura, ¿no? Pero pues el hecho de quedarnos en manufactura, pues es producir la tecnología que alguien más está desarrollando, ¿no? Entonces, pues sí, mi interés sería abrir eso, ¿no? O sea, mantener esa terquedad. Entonces, pues sí, aunque sea difícil, pues alguien tiene que empezarlo, ¿no? Y es padre porque tengo muchos compañeros que piensan igual. Y creo que de alguna forma, si cada vez hay más o comparten ese pensamiento sin pena o sin mantener el status quo de manufactura, de meterme a manufactura, creo que en algún punto pues cada vez va a haber más gente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me fui a aeronáutica, pues yo era el único de mi generación, ¿no? Entonces, y después llegó la otra generación y de ahí me parece que solo una chica se fue a aeronáutica. Y después de esa generación, creo que ya sigue la tuya. Y pues de la tuya, pues de entrada pues son 2 personas, ¿no? Entonces, o no sé si hay alguien más, ¿no? ¿De qué? Que se ha ido a aeronáutica. ¿A diseño? No, a aeronáutica en general. De mi generación de la prepa, nada más fuimos 2. Ajá, entonces pues ya pues de uno y ahora 2, pues bueno, creo que es mejora, ¿no? Y más que nada porque me acuerdo cuando fui a dar una plática que de hecho había más interesados en la parte de aeronáutica, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que sí va aumentando la parte de que haya más personas que se vayan a este tipo de carreras, pero que no solo se queden en la parte de manufactura, ¿no? Sino que empiecen a desarrollar, pues ya sea proyectos pequeños y luego más grandes, pero que haya esa parte de generación de tecnología o investigación, ¿no? Y lo que he pensado muchas veces, que, ok, a lo mejor en otro país ya está, pero pues en México lo tendría que importar. Entonces, mejor que alguien lo haga aquí en México y que ahora esté esa tecnología de otro país, pero aquí en México, ¿no? Entonces creo que eso sería algo muy padre si más gente tuviera ese tipo de mentalidad, porque ya no eres tú solo, ¿no? Ya tienes un equipo y vuelvo a lo mismo, puedes llegar más lejos. Entonces, y eso es algo muy padre el Politécnico, algo que descubrí también, la parte de investigación, ¿no? Que no, porque cuando nosotros que salimos de aquí de San Luis, al menos yo, que pues tú estuviste más en Ciudad de México y todo eso, Sí. pero yo me fui todo el tiempo en San Luis, pues casi, y incluso hay memes, ¿no? El hecho de, pues naces, creces, te vas a la zona industrial, ¿no? Entonces, Sí. y es algo que creo que si platicas con alguien de San Luis, pues muchos apuntan a eso, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, pues está bien, pero creo que va a ser estancamiento. Entonces, al final no va a ser, no creo que sea la forma en la que se pueda sacar a México todavía en un punto más arriba, ¿no? Entonces, pues sí, cualquier cosa de ese punto, que esté relacionado con eso, la verdad sí sería bienvenida. De lo contrario, la verdad, dedicarme a cosas de manufactura o de industria, No lo ves tú. no me llama la atención. Y en dado caso, la otra parte que me agrada mucho es la parte de educación, de maestro. Entonces sí pienso en algún momento ser maestro de algún nivel de educación, porque creo que es la forma en la que más puedes meter la espinita de vete a una carrera de este tipo, o demostrar que se puede, ¿no? Porque quitar ese estigma de solo está la manufactura, ¿no? Entonces, Sí. creo que los maestros tienen mucha oportunidad ahí, creo que podría hacerlo, ¿no? No sé qué tal me vaya, pero pues sí sería otra alternativa. Okay. ¿Está bien? O sea, qué padre. Me gusta como... Yo también pienso igual de la misma manera. Estamos haciendo una entrevista. Feliz Día del Niño. Es Día del Niño. Para que los que vean esto dentro de un mes. Esto se va a subir en un mes. ¿Tú qué querías hacer cuando eras niño? Pues bueno, aprovechando el día, por si no lo saben que es Día del Niño, güey. Cuando era niño, pues creo que en algún momento a todos se les cruzan esos sueños, ¿no? De querer ser astronauta, de querer ser paleontólogo cuando ves la parte de los dinosaurios, bombero en alguna parte también. Entonces, seguramente no recuerdo así 100% qué de todo me llegó a pasar por la cabeza. No fueron muchas cosas, eso sí, lo sé. Pero sí, al principio creo que no pensaba tanto en eso. Y quizás en algún rincón de mi interior pensaba que iba a terminar como médico, porque pues mis 2 papás pues son médicos, entonces
pues creo que de alguna forma sentía esa posibilidad abierta, ¿no? Entonces, pues como que no me preocupaba tanto, pero llega un punto en el que yo creo tendría unos 9 años, 8 años, que, eh, que vi una carrera de Fórmula 1 con mi papá. Y pues él sabía de lo que veía, ¿no? Yo la verdad nunca había visto una. Y pues veía a los autos, ¿no? En ese entonces era Michael Schumacher contra Fernando Alonso, entonces yo no sabía, pero veía un auto rojo contra un auto azul, ¿no? Y desde entonces pues a mí me gustó más el auto rojo y dije, pues, ¿cuál es el auto rojo, papá? Y ahí es cuando me dijo, pues es un Ferrari, ¿no? Entonces dije, pues me empecé a buscar más, me empezó a gustar Ferrari, empecé a leer más. Y me empezó a agradar todo esto, ¿no? Empecé a ver más las carreras, empecé a ver desde entonces, ¿no? Entonces fue algo que he visto desde que estoy muy chico. Y en ese entonces lo que me llega a la mente es ser piloto, ¿no? Llegar a ser piloto de Fórmula 1. Pero después estar viendo y realmente lo que estas personas pues estaban haciendo, pues eran gente que empezó a manejar desde los 3 años, ¿no? Entonces dije, pues, se vuelve difícil, pero pues no lo descarto, ¿no? Y llega un punto en el que pues le llegas a platicar a tus papás, pues qué quieres hacer, ¿no? Y pues de alguna forma, sí, sí les mortificaba un poco, ¿sabes? Por el riesgo más que nada. Y porque se preguntaban, pues, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿qué estudian ellos, no? O sea, cuando te retires, pues, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, yo no lo descartaba, a lo mejor decía, pues, en algún punto se me llega a dar la oportunidad, pero llega un punto en el que tengo clase de física, ¿no? En secundaria, en segundo de secundaria. Y empiezo a familiarizarme con todo, pues esto de física, ¿no? En ese caso, pues física clásica. Entonces me empieza a gustar, el maestro la verdad es muy bueno, lo voy a mencionar porque pues lo amerita ver a David Atisha, por si alguien lo llega a ver, pues fue a David Atisha. Entonces, la verdad, la verdad me gustó mucho en la forma en la que daba clase. A lo mejor los ejemplos que utilizaba me inspiraban de alguna forma porque lo que veía en la clase lo asimilaba inmediatamente y dije, pues es cierto, ¿no? Está esto, está la teoría, lo puedo comprobar ahí, tiene sentido, ¿no? Entonces me empezó a gustar mucho la física y de alguna forma con lo poco con lo poco que llegaba pues a asimilar, lo trataba de llevar ahora a la Fórmula 1, ¿no? O sea, veía las carreras, veía los alerones, veía toda la parte de la aerodinámica de los autos, empezaba a leer y me empezaba a gustar, ¿no? Entonces, pues ya en ese punto, pues a lo mejor ya no era niño, ya tenía que, habrán sido 12 años, 13 años, no, 14 años, 14 años segundo de secundaria más o menos, 13, 14. Entonces, pues ya dejó un poco la parte piloto, ya, pero pues la meta seguía siendo parecida, ¿no? Llegar a la Fórmula 1. Y desde entonces, pues ahora ya era, ok, me gusta esto, ¿qué estudian estas personas, no? Y ahí es donde llega el nombre de ingeniería en aeronáutica, ingeniería aeroespacial. Entonces, desde ese punto yo dije, pues es esto, ¿no? Aquí es donde tengo que estudiar, esto es lo que tengo que estudiar. Entonces, desde ese entonces como que ya me estaba mentalizado para estudiar la carrera. Y pues sí, me empezó a gustar. Y me empecé a fijar mucho qué estaban haciendo los equipos, cómo llegaban a las nuevas pistas y había nuevas modificaciones. Trataba de entender el por qué hacían esto, con lo poco que conocía de física. Y también me metía en los aviones, ¿no? Me acuerdo, no recuerdo si fue por esa edad o si fue todavía cuando estaba más chico. Me acuerdo que jugaba con mi abuela. Y con mi abuela hacíamos a veces guerra de aviones de papel, ¿no? O sea, ella tenía muchas hojas recicladas y era hacer muchos aviones, muchos aviones, muchos aviones y aventarlos y ella los aventaba de regreso y era una guerra de aviones, ¿no? Y yo trataba de modificar cada avión, o sea, cada avión le torcía una alita para ver a dónde se hacía. Y desde ese entonces empezaba a darme cuenta que estaba, pues ya era mi acercamiento con la aerodinámica, ¿no? Desde ese entonces ya estaba un poco entendiendo el comportamiento de los aviones, ¿no? Porque decía, ok, le levanto aquí, ¿qué pasa, no? O sea, le tuerce un ala, ok, se está dando vueltas, ok, pues era un poco de asimilar cómo se estaba comportando la aerodinámica en un avión de papel. Y yo le explicaba a mi abuela, ¿no? Le decía, mira, si lo estás aquí, pasa esto, ¿no? Entonces, pues creo que era muy padre porque lo aventabas y efectivamente pasaba eso, ¿no? Era como la parte más bonita de descubrir la ciencia, creo yo. Y de ahí entonces, pues ya quedó la meta fijada, ¿no? Entonces, claro que después, pues, te empiezan a gustar otras cosas y mantienes puertas abiertas, pero
pero la meta pues ahí sigue. Qué padre, qué padre. Y Entonces así ibas a fue. terminar, ¿Eh? ¿sí te gustaría dedicarte a algo de la Fórmula 1? Sí, sí, claro, y de hecho he estado aplicando, bueno, eso es top secret porque no lo he contado a nadie, pero he estado aplicando a varias posiciones con el perfil porque he visto que en algunos puestos ya los he cumplido y he avanzado, ¿no? Llegué a un punto en el que me hicieron un examen de aerodinámica, sentí que lo hice bien, la verdad estaba nervioso, porque dije, no, o sea, ¿qué van a preguntar un equipo de Fórmula 1 de aerodinámica? Si apenas fue con la universidad, pues ¿qué van a preguntar estos, no? Y pues sí estaba nervioso, lo hice y pude resolver todo, ¿no? O sea, sé que me equivoqué en algunas, pero lo pude hacer, ¿no? Entonces eso ya fue como un logro muy grande, porque avancé etapas previas y llegué al examen, ¿no? Entonces, seguramente hubo gente que lo contestó mucho mejor, que ya tenía una maestría o inclusive que ya tuviera un poco más experiencia. Pero pues bueno, o sea, ahí lo intento, ¿no? De repente, entonces, pero sí, el objetivo ahorita es titularme. Eso está primero. Ok, bueno, entonces, pues ya ves que llegó un punto en el que llegué a dar una plática, pues de mi carrera, pues a tu generación, de hecho. Entonces, no sé tú qué hayas pensado en el momento en el que la expuse, porque yo también en ese momento estaba Novato. pasando por la etapa de mejoramiento, ¿no? Entonces todavía estaba en tercer semestre, creo. Y pues bueno, pues ahí dije, pues ¿qué les voy a exponer, no? Entonces, ¿cuál fue tu perspectiva? Mi perspectiva de ti en ese momento, fíjate que me fue muy indiferente. O sea, sí me llamó un poco la atención. De hecho, me acuerdo que alguien estaba, no voy a decir el nombre, si lo ve, pues creo que lo voy a identificar, pero había una persona que yo conozco y me conoce, que aprovechó para hacer su tarea de no sé qué, pero estaba bien entretenido haciendo su tarea hasta el fondo y dije, ah, pues... Es la prepa pero bueno, también, sí, exacto, ¿entiendes? entonces, pero bueno. Pues al final de todo, yo creo que ni siquiera se acuerda de cuando fuiste, porque yo me acuerdo, pero vagamente me imagino que para ti fue un momento especial, porque fue la primera vez que fuiste a una escuela y fuiste a mostrarlo quién eras o qué hacías, pero para mí me fue muy indiferente quién eras al final de todo, porque pues ni siquiera me llamaba tanto la atención la ingeniería en aeronáutica en ese momento, pero... Sí, o sea, al final tu presentación fue X. Pues, o sea, sí, pero pues ya metiéndome a la carrera, ya realmente me doy cuenta que lo que haces es otro nivel, es otra onda y pues ya ahora sí tienes mi respeto, ¿no? Sí, de hecho, no fue tanto como que fuera especial, era la parte que lo hacía especial, era que iba con dos amigos, Mira, compañeros. pon la mano abajo. Más abajo, así, la anillita, ok. Sí, en eso iba con dos compañeros, que curiosamente éramos de la misma generación y pues nos habíamos ido como a las 3 mejores universidades, ¿no? Era alguien de la UNAM, era alguien de la UAM y yo del Politécnico, ¿no? Entonces estaba padre porque pues cuando hacen la feria de universidades y todo esto, pues siempre es lo mismo, ¿no? Las mismas universidades, la Poli, la USLP, y que a veces ni vienen, ¿no? Porque pues ya tiene su demanda pues de potosinos, ¿no? Entonces pues como que le queda de más darse a conocer un poco más y pues todavía más la UNAM y el IPN y la UAM, ¿no? O sea, no tienen necesidad de por qué hacer promoción, ¿no? O sea, ya con el pues, nombre y quien le busque sabe de qué se habla, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ya, de hecho nos llegamos a juntar estos compañeros para prepararnos qué les vamos a decir que nos hubiera gustado que nos hubieran dicho a nosotros. Y ya nos juntamos y como que estábamos motivados porque dijimos, no, pues a nosotros nos hubiera gustado que alguien de otro lado pues viniera, ¿no? Entonces, esa parte como que la sentíamos padre y como que estábamos un poco motivados. Ya después un poco por la logística, pues se dio que nos dieron muy poquito tiempo. Entonces, realmente no pudimos transmitir todo lo que queríamos. Entonces, sí entiendo también el punto que haya sido como... Pues sí, llega muy... Aceleran todo porque yo me acuerdo que cuando yo tuve que exponer tuve que hacer la mitad del tiempo, ¿no? Y la otra mitad a mi compañero. Y pues todos teníamos que hablar rápido, ¿no? Entonces había muchas cosas que a lo mejor se te van o no dabas pie a preguntas, ¿no? O de que te quedara, que entrara más a la cabeza, ¿no? Porque si lo dices rápido, pues entra y sale, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte creo que lo vimos padre y como que sí nos gustó. Más que nada porque como que vimos como interés, ¿no? Como que había personas que ya estaban interesadas. Por ejemplo, yo la verdad no esperaba que hubiera gente interesada en aeronáutica. Ya me habían dicho
muchos, o sea, que sí estaban interesados, y fue entonces cuando hablamos con Daniela y pues la encargada de orientación y pues nos hace la invitación, ¿no? Pero fue más que nada eso, porque parecía que había gente ya interesada, ¿no? Entonces, pues bueno, al final me robé a 2 personas. Entonces, pues creo que estuvo bien. Y me regalaste una pulsera. Ah, sí, les regalé Y una todavía la pulsera. tengo Y ahí guardada. todavía tengo un buen de ahí. ¿Dónde te la pasaste mejor? ¿En la universidad o en la preparatoria? Creo que en la prepa. Más que nada porque siento que hice más amistades quizás en la prepa. Y que inclusive las sigo manteniendo, ¿no? Algunas. Entonces es más padre porque platicas más, hay más como esa oportunidad de, creo yo, de diálogo, porque ya en la universidad, bueno, nuestra universidad, pues aunque solo hay 5 carreras, pues es grande, ¿no? Entonces no siempre ves a la misma gente, es gente de muchos lados. Y no siempre la encuentras, ¿no? Entonces no siempre la frecuentas y a lo mejor no siempre se da la oportunidad de formar ese enlace. Entonces creo que en la prepa la verdad lo disfruté más que nada también porque algo que me gustaba mucho es que todo tenía su horario, ¿no? Tú sabes, o sea, las actividades de la escuela y tienen pues la tarde para hacer otras actividades, ¿no? Entonces puedes planearte fácilmente, vas a clases, sales y tienes el tiempo para ir a alguna de estas actividades, cosa que no pasa en nuestra universidad, porque o estás en la mañana o estás en la noche y las actividades que quieres están en tu horario de clase, entonces no se puede, o sea, y más que nada por la distancia, ¿no? Y la ubicación. Entonces, la verdad la prepa la disfruté, creo que más. Y pues sí, más que nada también por los viajes, ¿no? De cuando estuve en Boli, pues creo que esos viajes también estuvieron padres. Y pues sí, conocías gente de otros estados, creo que eso era algo muy padre. De hecho, me robé a otra persona, bueno, no la conocí en otros, en viajes del colegio, pero sí la conocí en otro viaje que hice a Inglaterra. Y esa persona terminó en sistemas automotrices en mi carrera, en mi universidad, ¿no? Entonces, nuestra universidad. Entonces, fue una persona que a lo mejor si no lo hubiera conocido allá, pues no se hubiera metido a la universidad de nosotros, ¿no? Entonces fue otra persona como que le hice así como de vente para acá para no sufrir solo. Entonces, pues sí, creo que ya van varias que sí me he llevado para la UPIG. Entonces, pues bueno, espero que hayan elegido bien. ¿Y qué más? Pues sí, creo que la prepa, o sea, por esas mismas razones, que tenía más espacio de hacer más cosas sin tan desgastante, ¿no? Pero creo que la parte en la que crecí más fue en la universidad. ¿Qué aprendiste cuando te fuiste de intercambio? La verdad, aprendí cosas que no esperé que fuera a aprender. Creo que eso fue pues, de una forma relacionada con el crecimiento, ¿no? En tu personal. Porque pues cada persona vive distinto el intercambio y eso es algo que también hay que quedar claro, ¿no? Para las personas que quieren ese intercambio, no se dejen llevar por lo que dicen otras personas, porque al final de cuentas cada persona lo va a vivir distinto. ¿Vas a apagar? Espera, déjame una chica, se está grabando. Ok. Entonces, pues cada persona va a vivir distinto su intercambio. Para algunas va a ser de mucho relajo, otros va a ser de crecimiento, ambas. Entonces hay de todo, ¿no? Entonces no es algo muy factible que se dejen llevar por los comentarios de otras personas que pues, se han ido inclusive al mismo país o a la misma ciudad. Yo la verdad, pues como ya había dicho, pues no esperaba que me fuera a ir de intercambio, no era algo que había puesto como una meta. Sabía que existía la posibilidad de que en cualquier momento era capaz de hacerlo, pero no, pues nunca lo establecí como una meta, ¿no? De que en este semestre me voy a aplicar para ir a intercambio. O sea, fue algo que se dio y que, pues bueno. Y estando allá, pues bueno, eso fue uno, ¿no? Aprender que no todas las personas viven de la misma forma el intercambio y ni siquiera en el mismo país. Pues sí, algo que muchos que quizás ya lo han vivido o lo saben, pues es que evidentemente los extranjeros, pues no... Bueno, no los extranjeros para nosotros, pero los locales de allá, pues no son tan no muestran tanto interés ¿A dónde en los fuiste? extranjeros.
¿Lo digo ahorita? Sí, Así como, sí. ok, pues bueno, yo estoy en Francia, entonces, principalmente en la parte de Europa, supongo yo que es como se da mucho el intercambio en la Unión Europea, pues ya están acostumbrados a los extranjeros, ¿no? Sean italianos, sean españoles, sean de otro continente. Entonces, pues ya como que es algo habitual para ellos, pues el contacto con extranjeros y también pues de ahí se da que siento yo que les afecta también un poco la parte de que estén en la Unión Europea, es como un todo, entonces a lo mejor quieren destacar, ¿no? O sea, soy francés, soy español, o sea, estoy en la Unión Europea, pero no soy nada que ver con el de al lado, ¿no? Con el vecino de al lado. Entonces, de alguna forma, y en especial los franceses, creo que bueno, no creo, ¿no? Creo, bueno, sí creo que son muy patrióticos, ¿no? Sí. Entonces, y es algo que está bien, ¿no? Es algo que también aprendí y es algo que me da a entender el por qué son el país que son, ¿no? En especial en la aeronáutica, ¿no? Que son, pues, país punta en la aeronáutica. Entonces, ese patriotismo de alguna forma o ese sentimiento de ser orgulloso por a dónde perteneces, creo que es lo que permite que el día de mañana que estés trabajando en, ya sea en alguna investigación, desarrollando algo, sea lo que digas, es de mi país, es top, ¿no? O sea, es el mejor que vas a encontrar, ¿no? Y es algo que creo que no existe en México, ¿no? Entonces, de alguna forma, respeto su patriotismo, ¿no? Y es pues adecuado, ¿no? O sea, en alguna cantidad, claro, ¿verdad? Porque otra cosa que me di cuenta es que también ellos pierden muchas oportunidades porque yo en el programa en el que estuve fue propio de franceses, es decir, todos mis compañeros en su mayoría eran franceses. Entonces, muchos eran franceses que nunca han salido de su país, entonces, pues muy cerrados, ¿no? Era el típico, si había algún trabajo de parejas, francés con francés, ¿no? Extranjero con extranjero. Wow. Cosa que no pasaría aquí, ¿no? O sea, aquí todos se van con el extranjero exacto. primero. sea como sea, se van con el extranjero. Entonces, pues bueno, pues sí, se respeta eso también, pero pues también pierden la oportunidad de hacer contactos, ¿no? O sea, en otro país nunca sabes dónde van a terminar, dónde vamos a terminar también nosotros como extranjeros. Entonces, y es muy notorio, ¿no? O sea, conozco también franceses que los he conocido fuera de su país, en otro lado, y son personas muy amigables, ¿no? O sea, son muy agradables, podemos llevarnos bastante bien, pero mientras no salgan de esta zona, se mantienen cerrados, ¿no? Y es algo que si te vas de intercambio a otro país, a España, a China, donde sea, si conoces a un francés, va a ser alguien amigable, ¿no? Que se acerque y que a lo mejor llegues a notar ciertas actitudes, pero a final de cuentas va a buscar también la relación entre la otra persona, ¿no? Algo que no pasa si estás en su territorio. Entonces, y en este caso yo estaba en un grupo con puros franceses, en la mayoría, ¿no? Sí había algunos extranjeros. Entonces, esa es otra cosa que aprendí, ¿no? Y que bueno, o sea, ellos podrían aprovechar también mucho de los extranjeros. Y pues bueno, a final de cuentas, me di cuenta también, algo que aprendí, que realmente no hay mucha diferencia entre, pues bueno, en este caso Francia y México, ¿no? O sea, realmente mis compañeros no eran algo excepcional, o sea, no eran como que fueran pues unos cerebritos, sí. ¿no? O sea, tenían sus ventajas, o sea, eran buenos en ciertas cosas, otros a lo mejor no tanto, otros eran muy indiferentes, algo que me sorprendió mucho, o sea, aquí creo que en México todos, o al menos en la mayoría de las escuelas, mantienen un respeto por los profesores, al menos la mayoría creo yo, y allá no, o sea, allá había muchos que tenían su laptop y que no estaban ni siquiera tomando apuntes, estaban viendo a lo mejor videos, estaban en otro lado, no sé si porque ya se supieran la clase, si después estudiaban por su cuenta, o si porque para ellos era muy fácil, no lo sé. Pero bueno, existía esta parte y... pero en general no les vi nada distinto. Yo era capaz de llegar a participar en las clases, de resolver lo que me pedían. Y en un idioma en francés, ¿no? Que ya es un poco más complicado porque tienes que aclarar tus ideas de qué vas a decir y decirlo, ¿no? Que también me ayudó mucho ya a tener el conocimiento aeronáutico, ¿no? Porque como tal, pues yo iba con la ventaja que yo sí estaba en la carrera y ellos estaban tomando una especialidad. Entonces, de alguna forma yo estaba más familiarizado en la aeronáutica, ella solo era hacer la conversión al idioma. Entonces, podía participar, podía desenvolverme
pero pues sí, no les veía nada distinto. De hecho, llegaba a ver más capaces a mis compañeros porque por todos los proyectos que hacíamos, ¿no? O sea, también hacían un proyecto en alguna materia, pero solo uno, y era todo, ¿no? Y era mucho a lo mejor de computadora, no tanto de, por ejemplo, nuestros compañeros que están en mantenimiento, así que han echado a andar sistemas de aeronaves, o que nosotros que, pues hay proyectos de picosatélites, de construir aeronaves, todo eso es algo que ellos no tienen, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué nosotros no estamos a esa altura, ¿no? Y pues también pues, te das cuenta de las carencias, ¿no? O sea, evidentemente en cuanto a capacidad, la verdad yo creo que lo que aprendí es que estamos a la par. Inclusive, al menos en la universidad en la que estamos, yo llegaba a decir, mi universidad es mejor que esta, o sea, en cuanto, o sea, si nos agarramos a golpes de cuanto a aeronáutica de proyectos, siento yo que les podemos dar una arrastrada. Pero ahí luego venía la ventaja de ellos, ¿no? Ellos llegaban a un punto en el que ellos tenían sus prácticas de alguna forma ya incorporadas en su programa, y la ventajota es que pues tienen todas las empresas de aeronáutica ya, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué a ver reportes de las prácticas de estos compañeros y hacían cosas muy chidas en sus prácticas, no era nada más como que aquí te tenían de chalán de papeleos, de diseño CAD o algo así, ¿no? Sino hacían proyectos ya de nivel de ingeniería como si estuvieran contratados ahí, que a lo mejor no tenían ni idea al momento de estar estudiando, pero esa ventaja de tener las industrias aeronáuticas ahí y que sí desarrollen la tecnología, que no sea manufactura como aquí. Yo veía los títulos de los proyectos que hacían y era de no manches, o sea, esto ya es un proyecto de ingeniería, pero de un puesto de ingeniero aquí bien, ¿no? O sea, era relacionado con las partes de la cámara de combustión, de propulsión, de los álabes, todo esto ya de diseño y de ingeniería y desarrollo de tecnología, ¿no? Que digo, pues es que esto es lo único que hace la diferencia, ¿no? O sea, ellos ya están, de alguna forma, se abre la oportunidad para que estas empresas los apoyen a un proyecto de ese nivel y que puedan llevarlo a cabo de nivel alto, ¿no? Que no solo se quede en investigación o en un prototipo, pues podía hacerse eso, ¿no? Que es a lo que hacemos más nosotros, sino que ellos sí lo hacían y lo aplicaban, ¿no? Y eso es algo que te da experiencia y conocimiento, y que ahí es donde, en el punto donde siento yo que sí destacan, ¿no? O sea, nos pasan por mucho. Y que evidentemente nosotros no podemos hacer, porque evidentemente las prácticas que hay pues son de manufactura o son cosas que no tienen nada que ver pues, con tu carrera o con lo que quieres hacer, ¿no? Entonces ahí siento que ya es cuando dan el brinco. Entonces, pues sí, eso es lo que aprendí así a grandes rasgos. ¿Tú cómo esperas que sea el futuro? O sea, ¿qué tecnologías crees que va a Mira, haber en el futuro? Pon tú, piensa 100 años, 50 años, 500 años si quieres. la verdad es complicado, ¿no? Porque la tecnología avanza muy rápido y quizás hace algunos años se pronosticaba ya por este año que a lo mejor no íbamos a tener, que el aire iba a estar muy contaminado, que ya no iba a haber nada de agua, que en algunas regiones evidentemente está sucediendo, pero se va aplazando, ¿no? A final de cuentas, sí tenemos los días contados, eso es algo obvio, pero la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Y es algo que creo que es muy difícil de predecir cómo va a evolucionar la tecnología, porque sea un descubrimiento que a lo mejor te da un avance exponencial muy grande, ¿no? Entonces es algo que ya ni visualizabas, ¿no? Por ejemplo, si hace algunos años le preguntabas a alguien, oye, ¿en cuánto tiempo ves la posibilidad de tener vehículos autónomos, ¿no? Tanto como aeronaves como autos, ¿no? Dices, nada, pues en unos añitos, ¿no? Todavía falta, ¿no? O sea, pues, y de hecho, pues a los que nos estén viendo, pues les podía preguntar, ¿no? Pues, ¿cómo crees que funciona una aeronave autónoma, ¿no? Que se conduzca sola sin ninguna asistencia o un auto, ¿no? Pues todavía te quedas pensando, ¿no? O sea, pues ¿qué necesito, no? Y pues empiezas a pensar unas cosas, pero no tienes idea de que existen ya unas cosas que simplifican todo lo que tú ya estabas pensando y, y que son lo que permite que exista esa tecnología, ¿no? Y otro factor que hay que tener en cuenta es la tecnología que no conocemos, que es pues ya toda la parte secreta pues, de gobiernos, de empresas mismas que no dan a la luz pues su tecnología, ¿no? Porque a final de cuentas ellas están compitiendo con las otras empresas similares, ¿no? Entonces es tecnología que no van a publicar tan fácil
y que nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, mi dentista me preguntaba si realmente habíamos ido a la luna, ¿no? Y así como, pues, no podía hablar, ¿verdad? Yo estaba abriendo la boca y pues, bueno, pues, no me podía defender. Pero pues él se preguntaba cómo era posible que tuviéramos la tecnología en ese punto para haber llegado a la luna, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es que es tecnología que no conocemos, o sea, es tecnología que en ese punto nadie conocía, ¿no? Hoy en día ya sabemos que los celulares que tenemos ahorita, pues a lo mejor son más potentes que la computadora que llevaron a los astronautas al espacio. Pero nuevamente es tecnología que no conocían en ese punto, que seguramente ya tenía años de que se había comenzado a desarrollar. Por ejemplo, el Concorde, otra cosa de lo que siempre hablaban en Francia, es su joya, ¿no? Entonces, es un avión que se empezó a construir fácil, yo creo, más de 20 años antes de su primer vuelo, y que se empezó a diseñar todavía más años antes, ¿no? Entonces, evidentemente tienen tecnología que saben que en algún punto la tendrán y que serán capaces de tener esto, ¿no? Entonces, evidentemente, la tecnología que ahorita tenemos y la que va a salir en unos 5 años, 10 años, es tecnología que quizás ya existe, pero que no la han sacado a la luz. Sí. Pues bueno, o sea, por ejemplo, el Concorde es una aeronave que siempre se presume mucho en Europa. Y pues bueno, es una aeronave que tenía muchos avances tecnológicos y que comenzó a construirse más de 20 años, yo creo, antes, a planificarse, y seguramente todavía años antes empezó a diseñar, ¿no? Entonces, obviamente es tecnología que ellos en algún punto sabían que la iban a poder lograr o que ya la estaban desarrollando, y pues ya, ¿no? Y ahora en cuanto a tecnología, pues nosotros podemos vislumbrar un futuro con la tecnología que conocemos, ¿no? Pero ya existe tecnología que no conocemos, que seguro en unos años va a salir y va a cambiar mucho completamente lo que pensábamos que iba a suceder, ¿no? Entonces, pues el futuro, pues la verdad, no me atrevo a predecirlo. Sin embargo, yo la verdad le veo en la parte de automoción, la verdad le veo mucho futuro al hidrógeno. Y seguramente yo creo que es algo que va a estar propulsando los vehículos más que la parte eléctrica pura de baterías, sino yo creo que va a ser más la parte de hidrógeno. Pero pues sí, es incierto, ¿no? Todo cómo vaya a evolucionar. A ver, ahora sí, para terminar, ¿qué le dirías a tu yo dentro de 10 años? Pues es una pregunta difícil, la verdad. O sea, no es algo como que te pase siempre por la cabeza. Pero creo que iría un poco de mano con con la mentalidad que yo llegué a tener hace 10 años precisamente, ¿no? O sea, ¿qué me diría mi yo de hace 10 años al yo de ahorita, ¿no? Que sería un poco similar, pero es algo que ya conozco, ¿no? Entonces, suena prometedor, pero por ejemplo, O sea, díselo así de la cama, así para de verlo. que- Pues mira, por la experiencia que he tenido, lo que he hecho 10 años, de lo que ya he vivido, yo le diría que estoy seguro que vas a lograr lo que te propongas, y que a veces quizás lo logres en un tiempo en el que no esperabas. Quizás puede ser antes, quizás puede ser después, pero es eso, ¿no? O sea, el hecho de tener esa terquedad y esa perseverancia creo que siempre te va a llevar por el camino en el que tú quieres estar. Y pues nada, ¿no? O sea, lo que le diría es que confíe en lo que mi yo de ahorita va a hacer, y que espero que sí, ¿no? Que lo que esté haciendo ahorita sea del parte del camino que me lleve a la persona que esté viendo ese video en 10 años, ¿no? Entonces, pues sí, no es un comienzo, y pues el camino en el que esté en 10 años seguramente va a empezar por estos días, o ya, ¿no? O sea, lo que esté preparando. Y pues nada, ¿no? O sea, un buen deseo sería que ojalá pues siga con tus seres queridos, ¿no? Con mis seres queridos, nuestros seres queridos. y pues nada, ¿no? O sea, que siga siendo yo quien sea, y que siga siendo, es que es difícil hablarle, ¿sabes? No sabes cómo hablar. Que siga siendo yo quien soy, y pues eso, ¿no? Que no te dejes influenciar por otras personas como hasta ahorita lo hemos hecho. Entonces, ay, perdón, le piqué. Entonces, pues sí,
pues eso, ¿no? O sea, mantener ideales, mantener quién eres y pues llevarlo hasta donde lleve, ¿no? Y seguir mejorando, ¿no? Buscar siempre mejorando y no olvidar de dónde venimos para hacer crecer pues a nuestro país, ¿no? Porque a final de cuentas, pues nuestro lema, pues la técnica al servicio de la patria, ¿no? Creo que es algo que al principio quizás no lo sientes, pero ya una vez que sales, dices, pues todo lo que te ha dado el Politécnico, las becas, el aprendizaje, la identidad, el patriotismo, ¿no? Que ya estábamos hablando un poco del patriotismo, que creo que es algo que lo adquieres también en el Politécnico porque es parte de México, no es una escuela pública, es una escuela que representa a México. Entonces eso, ¿no? O sea, sea donde te encuentres, pues espero que sigas manteniendo la técnica al servicio de la patria. ¡Oh! Pues ya es eso. Bueno, pues, Osiel, muchas gracias por venir a este podcast. Número 10, muchas gracias porque ya es el número 10. Número 10. El video podcast. Video podcast. Un show al final de todo. Okay. Muchas gracias por venir. Aprendí muchísimo. Tienes una gran cabeza. Siempre lo digo al final de todo. Siento que vas a llegar lejos de la parte de ingeniería. Espero que sigas tus principios. Espero poder ver que cambies esa parte de México de lo que tú dices de la manufactura. Que esperemos, ¿no? Al final de cuentas bueno, eres sí. colega, ¿no? Serás colega, entonces. Sí, al final de esperemos todo. que estés ahí. Y gracias por venir. No, pues a ti por la invitación. La verdad es la primera vez que hago esto, entonces pues a ver qué sale. No tuvimos invitados especiales también hoy. Pero bueno, Día del Niño con niños, así que esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!